Vamos a seguir entonces con este tema. Yo quiero hablar acerca del tema que hablamos el domingo. Yo voy a dar como una especie de continuación, como una segunda parte de lo que estamos hablando. Todo este tema de Juntos y Revueltos habla de relaciones, habla de cómo llevarnos mejor tanto en el cuerpo de Cristo, pero también esta semana estamos hablando de cómo alcanzar a otros. Entonces, Juntos y Revueltos no tiene que ver cómo solo nosotros somos un grupito, sino que cómo nosotros nos proyectamos a los demás para llevar el amor de Cristo a aquellos que lo necesitan. Amén. Y yo quiero comenzar este tema de cómo alcanzar a otros haciéndole una pregunta, y es esta: ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué Jesús se despojó de su trono? Si Dios es todopoderoso, ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué Jesús determinó despojarse de su trono y venir a la tierra? Yo me pregunto, en el poder de Jesús, ¿será que no había una forma de salvarnos? ¿Será que no había una forma de redimirnos? Y sí, pero hay en Lucas toda una dinámica, todo un mensaje increíble de parte de Jesús, hablando de su misión aquí en la tierra. Y quiero leer específicamente Lucas capítulo 19 versículo 10. No sé si lo tienen allá. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, vino ¿a qué vino? A buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Mire que la misión de Jesús nunca fue construir templos. Mire que la misión de Jesús nunca fue hacer una asamblea, nunca fue hacer un concilio. Esa es la palabra que quería usar. La misión de Jesús nunca fue ser un revolucionario político. Algunos consideran a Jesús un revolucionario, pero la misión de Jesús nunca fue meterse en política. Nunca fue ser un gobernador de esta tierra. Nunca fue esa. Dice, la misión de Jesús siempre fue una: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y habla de su creación, habla de sus hijos. Dice la palabra que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Amén. Y dice Jesús: yo voy a ir y voy a tomar la misión de buscar lo que se perdió, para salvarlo, para redimirlo. Entonces, todo lo que seguimos, Jesús edificó su iglesia y con el único objetivo, Jesús levantó sus discípulos con el único objetivo de seguir la tarea que él comenzó, que era buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿por qué existe la iglesia hoy en día? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué insistimos? ¿Por qué la gente insiste en tener templos? ¿Por qué la gente insiste en hacer tantas cosas? Y muchas veces en ese hacer tanto, en ese servir tanto, nos olvidamos de la verdadera razón por la que Jesús vino, que eran los perdidos, que son los que se habían extraviado. Esa es la razón de Jesús. Esa es la razón de todo esto. Si nosotros no continuamos la misión de lo que Jesús vino a hacer, nosotros no estamos cumpliendo el objetivo de Jesús. No estamos ni acercándonos a lo que Jesús vino a hacer. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren continuar la obra de que Jesús nos encomendó? Y todo eso tiene que ver con buscar y llevar la salvación a aquellos que están perdidos. Pero yo recuerdo que en mi tiempo de niño y todavía ya de adolescente, y aún se sigue viendo cómo muchos excluyen a los que están perdidos porque están perdidos. Yo sigo viendo cómo los cristianos dejan de llevarse con la gente porque ellos están perdidos. Yo sigo viendo cómo los cristianos siguen siendo un círculo cerrado y no se llevan con los otros porque aquellos están perdidos. Pero Jesús dice, la razón de Jesús fue buscar y salvar lo que se había perdido. La razón de esta iglesia no es para hacer un conjunto, una reunión donde solo llegan los santos.
La razón de esto es prepararnos, edificarnos para llevar una palabra y continuar buscando lo que se ha perdido. En muchos lugares quedan viendo extraña la gente cuando entra, cuando viene con sus adornos mundanos y muchas clases de cosas, porque decimos, no parece cristiano, yo no me siento con él, yo no me llevo con él. Pero esa es la razón por la que Jesús vino, por los que estaban perdidos, por los que su vida es un desastre. Para eso es la iglesia. Para eso servimos, no importa el ministerio en el que usted está, no importa lo que hacemos, todo esto tiene una única razón: buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo alcanzamos a otros? La pregunta es ¿cómo entonces seguimos? ¿Cómo hacemos fácil este trabajo? ¿Cómo hacemos que se vuelva natural? Porque hay gente que dice, hermano, a mí no me sale hablar de la gente. A mí no se me da eso de predicar. ¿Cómo lo hacen ustedes? Yo sé que a la mayoría de gente es como que ir a evangelizar y no hayan qué decir. No saben qué hacer y hay que tomar un curso, porque aquello que debería ser natural dejó de ser natural. Comenzó a ser algo aprendido y no algo espontáneo. ¿Y cómo lo hacemos? Yo quiero darle 2 puntos hoy en el tiempo que me queda. Número 1, lo único que necesitamos es esto: contar nuestra historia. Contar nuestra historia. Todos nosotros tenemos una historia. Dígale a la persona que está a su lado, si puede, solo tenés que contar tu historia. No tenemos que contar la historia de nadie más, sino nuestra propia historia. Todos nosotros, escúcheme bien esto, todos nosotros necesitamos tener una historia, conocer una historia nuestra. Todos nosotros deberíamos de tener una historia. Todos nosotros deberíamos de tener una historia mediana y una pequeña, y saber darle en el momento adecuado. Todos nosotros deberíamos de tener una historia para los señores grandes. Todos nosotros deberíamos de tener una historia para los jóvenes. Y todos nosotros deberíamos de tener una historia para contarle a los niños. Una historia nuestra. Yo no tengo que contar la historia de Alfredo. Yo no tengo que contar la historia de Dani. Yo no tengo que contar la historia de Marvin. Yo tengo que contar mi historia, porque yo soy experto en mi historia. Nadie más puede saber lo que Dios ha hecho en mi vida que yo mismo. Nadie más puede comprender mejor lo que Dios ha hecho si no soy yo mismo. Todos nosotros deberíamos de tener una historia y poderla contar. La gente le encanta contar chismes. Y cuentan lo que le pasó a la señora y cuentan lo que le pasó al vecino. Y ya sabes quién está embarazada. Que no sabías eso. Y ya sabes quién se fue con el novio. Y ya sabes quién es esto. Y la gente es experta en contar las historias de otros. Y las nuestras no las contamos. Pero todos en Cristo. La Biblia dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero ahora estamos vivos en Cristo. Tenemos vida eterna. Todos deberíamos de tener una historia. ¿Cuál es tu historia? Se nos olvidó. Porque como no nos sentimos obligados a contarla, no necesitamos prepararnos. ¿Quién se pone a estudiar matemáticas o geografía o álgebra o biología solo porque sí? No, la gente estudia eso, ¿sabe cuándo? Cuando tiene un examen. ¿Sabe cuándo nosotros nos preparamos en contar una historia? Cuando nos sentimos comprometidos a contarla. Es ahí entonces donde nosotros vamos a comenzar a explorar nuestra vida y empezar a recordar, espérenme, yo nunca fui así. Yo tuve un pasado. No importa qué tan sano usted se crea, que usted dice, hermano, fíjese que yo nunca fumé, yo nunca bebí, yo nunca bailé pegado, no sé. Y hay gente que dice, yo solo les hace falta decir, yo no necesito de Cristo, pues yo era bueno ya. Pero la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos, absolutamente todos,
debemos de tener una historia, un testimonio que puede ser de bendición para muchos. Eso lo vemos en la Biblia. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Ustedes se saben este versículo muy bien. Pero ustedes son linaje escogido. Número 1, ¿qué somos? Linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Número 4, pueblo que le pertenece a Dios. ¡Wow! ¿Cuántos se sienten emocionados de saber? Hey, espéreme, yo soy del pueblo de Dios. Yo soy escogido. Yo soy linaje escogido. Hay gente que se avergüenza de su apellido. Hay gente que dice, ay, Dios mío, mi apellido es tan común. ¿Por qué mi apellido no es Catán? ¿Por qué mi apellido no es Trump? ¿Por qué mi apellido no es Kardashian? Dicen algunas hermanas ahí. ¿Por qué? Pero la Biblia dice, ustedes son de un linaje escogido. Ustedes tienen un apellido reservado. Ustedes son real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Son pueblo de Dios. Eso le debería dar a usted otra forma de caminar, otra forma de poner su rostro, de levantar su rostro y no caminar con la cabeza agachada. Le debería de dar un porte diferente. Hay gente que siempre están así como escondidos, que tienen pena de todo mundo, siempre les da pena hablar. Pero cuando usted sabe, no, yo soy real sacerdocio, linaje de Dios, pueblo santo, pueblo comprado por Dios, usted entonces caminaría diferente. Usted no caminaría avergonzado, usted no caminaría cabizbajo, porque entendería el peso de lo que eso significa. Ahora hay una palabra después de eso que me llama la atención, y es esto: son pueblo que pertenece a Dios diga conmigo, para que proclamen, para que anuncien las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay gente que solo se quedaron con el linaje. Hay gente que solo se quedaron con la corona. Hay gente que solo se quedaron con el vestido. Hay gente que solo se quedaron con el apellido de Dios, pero se quedaron ahí y no siguieron el para. Hay un para, hermano que esté en su casa. Hay un para. Hay un para qué. El ser linaje escogido tiene un para qué. Y es para anunciar, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estábamos en tiniebla y Dios nos llamó a la luz admirable. Dios te puso ese linaje, Dios te puso esos vestidos y Dios te puso esa corona para que cuando hables, vamos a ver si me entienden. Siempre que usted le van a explicar algo, usted quiere que el que le explique algo sepa lo que le está hablando. ¿No es cierto? Usted no contrataría a alguien que le haga un trabajo eléctrico en su casa si nunca ha trabajado en electricidad. Usted no le confiaría con construir una casa de 2 plantas a un mecánico. ¿O sí? ¿A quién buscaría? ¿A un constructor? ¿A uno que sepa del tema? Y Jesús dice, yo los hice linaje escogido, real sacerdocio, para que cuando se paren enfrente de la gente, ustedes hablen con autoridad. Ustedes vean, tengan el porte y tengan el testimonio en sus vidas de lo que están hablando. Así que cuando usted habla de lo que Dios hizo en su vida, no habla como algo alejado, ajeno a usted, sino de lo que Dios hizo, porque dice, de lo que Dios hizo, porque dice, Dios los llamó de las tinieblas, del área de tinieblas, los llamó a cruzarse al área de la luz admirable de Cristo. Todos estábamos en tinieblas. Y cuando nosotros entendemos lo que somos, hablamos con autoridad, hablamos con entendimiento. Usted puede decir, yo sabía lo que eran las tinieblas. Nunca fumé, nunca bailé, pero yo sabía lo que eran las tinieblas. Y hoy ya no estoy en tinieblas, hoy estoy en luz. Lo puedo hablar con propiedad, lo puedo hablar con experiencia. Y sus palabras tienen peso. No hay peor cosa que escuchar a alguien que no tiene peso en lo que habla.
Pero cuando nosotros hemos tenido la experiencia de haber sido perdonados, cuando nosotros tenemos la experiencia de habernos sentido sucios, de habernos sentido llenos de lodo, y de repente como la gracia de Dios nos abrazó y nos limpió sin tener que hacerlo, y ahora estamos aquí sin merecerlo, usted sabe de lo que habla. Y cuando le habla a alguien y le ve a los ojos y le cuenta de lo que Dios hizo en usted, esas palabras penetran no solo a sus oídos, sino que llegan a su corazón, sino que llegan a su espíritu, y algo sucede dentro de ellos. El paralítico testificó, la mujer samaritana testificó, Mateo, el que recaudaba impuestos, testificó, Zaqueo, que robaba a la gente, testificó, el endemoniado gadareno testificó, la mujer adúltera testificó, Pablo, que mataba a los cristianos, testificó. ¿Por qué nosotros no testificamos? Tenemos que contar nuestra historia, número uno. Número dos, me encantó esta frase. Me encantó esta frase. ¿Cuántos saben que a los niños tienen que enseñarle con muchos recursos? Los niños aprenden de manera que tienen que utilizar todos sus sentidos. ¿No es cierto? Los maestros saben que para que un niño aprenda correctamente tiene que usar sus manos, tiene que usar el sonido, tiene que usar mucho los sentidos que tenemos. Entonces, cuando él percibe a través de sus 5 sentidos, la lección que aprende se le queda. Y justamente de eso quiero hablarles yo. La segunda forma en que podemos alcanzar a otros es siendo cristianos audiovisuales. Me encantó esa frase. 2, cristianos audiovisuales. ¿Sí lo tenemos ahí? ¿No? Cristianos audiovisuales. Yo me acuerdo en un tiempo donde antes la pinta de ser cristiano era quien tenía parlantes más fuertes. Y entonces las iglesias esperaban la madrugada para empezar a hacer vigilias, y entonces le subían a todo volumen para escucharse más. Eran cristianos donde tenían una proyección de volumen, de sonido, de ruido. Y entonces las campañas eran de conseguir altos parlantes para que el volumen llegara más allá, a más casas, y que el sonido llegara. Entonces teníamos una forma de predicar y era con el sonido. Decíamos que el volumen había que ponerlo para que los vecinos se convirtieran. Entonces llegaban los vecinos, tenían visitas, llegaba su abuela, llegaba su tía, o era el momento de descansar y no podían descansar y no podían platicar, porque los cristianos que tenían al lado no los dejaban escuchar, aunque su intención era que todos ellos escucharan. Pero en muchos casos más bien hacíamos que la gente nos odiara más. ¿Cuántos tuvieron a ustedes algunos vecinos así, que no los dejaban dormir en las vigilias? Sí, se ríen así con nerviosismo, ¿verdad? Y entonces antes todo era quién gritaba más, cómo gritábamos más. Yo me acuerdo que antes, yo no sé si vos te acordás, Jackie, cuál era la pinta antes, que en el momento de la alabanza tenía que retumbar como fuese. Entonces uno llevaba palitos. ¿Vos llevaste palitos? Llevábamos maracas, panderos. ¿Quién no llevó panderos? Y todo el mundo, y aquel relajo que se escuchaba, todo el mundo con unos palitos. Nadie sabía cuál era el tiempo, nadie sabía de métrica, de rítmica. Todo el mundo le daba como podía, como sabía, porque queríamos que se escuchara. Y la gente cuando pasaba decía, qué relajo. Nosotros estábamos haciendo bulla, pero no estábamos comunicando un mensaje. A mí me pasó. Deme un pandero y yo le aseguro que yo le doy clases. ¿Usted tocó pandero, Alfred? ¿Y puede? ¿Aprendió? Bueno, ahí podemos armarnos a ver si. Pero, ¿qué tal si en vez de solo la bulla? Yo no sé si usted se ha fijado, pero ahora en todos lados se escucha música cristiana. Usted va a cualquier mall, a cualquier tienda, se escucha música cristiana, porque la gente dice a través de la música cristiana, predico, mientras están ahí, y entonces dicen malas palabras y dicen un montón de cosas, pero tienen música cristiana y que haga bulla. Insultan a todo mundo, pero tenemos música cristiana para que haga bulla y que estamos predicando.
Pero ¿qué tal si nos convertimos en cristianos audiovisuales? Que no solo seamos bulla, sino que seamos testimonio a quienes nos miran. Una de las formas de evangelismo más efectiva no es aquella de que nos escuchen, sino aquella en la que nos ven. Y yo no sé si ustedes recuerdan al apóstol Pablo, pero antes, mire este versículo, 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Léalo conmigo, por favor. A procurar, dice, vivir en paz. Está en otra versión. Le voy a leer esta que tengo yo. A procurar vivir en paz con todos. Diga conmigo, vivir en paz con todos. Y dice, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. Se los voy a repetir y a ver si me pone un poquito de atención. Escuche, discierna lo que le digo. Dice Pablo, les mando a procurar vivir en paz con todos. ¿Será que usted vive en paz con todos? Menos con la vecina, menos con la doña de atrás. ¿Cuántos tienen problemas con la vecina de atrás? A ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. Por su forma de vivir. Dice que los demás, me voy a ganar el respeto de los demás por mi forma de vivir. Yo me puedo poner corbata, me puedo poner saco, puedo tener una forma, pero no es por eso, sino por mi forma de vivir que me voy a ganar el respeto de los demás. Y dice de los que no son creyentes. En otras palabras, la primera forma de evangelizar no es ir a hablarles, sino ganarme el respeto de la gente a quienes les voy a hablar. Eso es terrible. Mire lo que le pasó a Pablo y a Silas. Pablo y Silas estaban predicando en una ciudad un día. Y entonces se enojaron los gobernadores y los mandaron a meter presos. ¿Se acuerdan de esa palabra? Los metieron presos en el calabozo de lo más adentro, dice la palabra. De lo más profundo, después de latigarlos. Usted se imagina después de una tarde a las 5 de la tarde que lo latiguen, que lo dejen con sed, chorreando sangre y usted no había almorzado, pero lo meten después de que está latigado a la cárcel de más adentro. Y no solo eso, sino que le ponen las manos y los pies en un cepo de manera que no puede mover las manos ni los pies. Ahí amarrado. Y ahí están Pablo y Silas. Yo no sé si usted se imagina estar encorvado así. Si yo me agacho a amarrarme los zapatos y tengo que esperarme 5 minutos para agarrar aire otra vez. Usted se imagina que lo tengan preso así por horas y encorvado aquí así, cerca las manos de los pies, y hasta ahí me llegan las manos a mí ahorita. Y ahí estaba Pablo y Silas. ¿Cómo? ¿Qué oraciones pudieron haber hecho ellos? Señor, qué barbaridad. Si yo te ando sirviendo y lo que me pasa, qué barbaridad. ¿Qué pasó que no me cuidaste, Señor? ¿Y dónde estaban los ángeles? ¿Por qué no me libraron de esto? ¿A cuánto les ha pasado que después de andar sirviendo al Señor se encuentran en una situación que usted dice, esto no, como que no calza con lo que yo vengo de hacer? A nosotros nos pasan algunos días que vamos con una gran victoria y después de que salimos algo sucede y nos dice, esto no es congruente. Pero a Pablo y a Silas también le pasaba. Ellos estaban predicando con el poder, con la autoridad, con la unción, y después de predicar los meten presos. Pero ellos no estaban quejándose, sino que dice que allá en lo profundo de la cárcel, yo me imagino que habían ratas. Yo me imagino que habían cucarachas.
Yo me imagino que habían arañas. Yo me imagino que habían zancudos. Usted se imagina, imagínese todo. ¿Sí o no? Sí, obvio. ¿Se imagina si alguien quería ir al baño ahí y con las manos en los pies y los pies en el cepo? ¿Qué tenía que hacer? Ahí mismo le tocaba todo. Obviamente todo lo que había ahí era un desastre. ¿Sí o no? Pero ahí estaban Pablo y Silas. Y yo me imagino que el guardia que los había latigado fue el que le ordenaron que se quedara a cuidarlos allá. Y dice que a medianoche se escuchaba a Pablo y a Silas cantando: mi corazón entona la canción. A lo mejor no le salía tan entonado, porque el ardor de las heridas de su espalda no se lo permitía. Pero había algo que ellos tenían: era convicción. Era creer en Dios en medio de cualquier circunstancia. Eso es testimonio. Eso es testimonio. Creer en Dios no importa lo que esté pasando. Porque a la gente le gusta venir a la iglesia cuando todo va bien, pero cuando las cosas van mal, entonces se enojan con Dios, se resienten con Dios, dejan de servir, se alejan de todo, se desconectan. ¿Por qué? Porque no tienen convicción. Pero Pablo y Silas estaban ahí. No importa el dolor, no importa lo injusto que parecía, ellos estaban ahí cantando. ¿Usted se imagina al guardia que los estaba cuidando? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese dicho usted? ¿Qué hubiese dicho usted? ¿Y estos cómo es que cantan? Si los acabamos de meter una tunda, decimos nosotros acá. Si los dejamos chorreando sangre, si no han comido, estos de verdad están locos. Estos de verdad es que son fanáticos. Esto realmente, que la fe que tienen es increíble. Usted se imagina lo que ese hombre pudo haber pensado. No hay cosa que sorprenda más a los que no tienen a Cristo que su convicción en medio de las circunstancias adversas. No hay cosa que sorprenda más a un inconverso que ver tu testimonio en medio de las circunstancias más difíciles y que sigas sirviendo a Dios con pasión. Cuando predicas que Dios sana, pero que no te ha sanado, y sigues sirviendo con la misma pasión. Cuando predicas que Dios bendice, pero no sabes cómo vas a arreglar el día mañana porque no tienes nada, y sigues predicándolo con la misma pasión, como que si tienes tus bolsillos llenos. No hay cosa que impacte más a una persona. No hay cosa que impacte más a tu suegra. No hay cosa que impacte más a tu vecino. No hay cosa que impacte más a tu cuñado, a tu cuñada, que esa convicción en medio de la circunstancia más adversa. ¿Cómo reacciona ante las circunstancias adversas? ¿Es de lo que se queja? ¿Es de lo que se pelea con todos? ¿Es de lo que deja todo botado? ¿O es de los que sigue adorando a Dios con las manos amarradas? No tengo para dónde. Usted está con las manos en el cepo, no tiene que hacer, no sabe cómo salir de esa, pero usted sigue adorando. Usted viene a la casa de Dios y sigue adorando. Hay reunión y usted viene y sigue adorando. Hay ayuno y usted sigue ayunando. Hay mañanas de oración y usted sigue despertándose en la madrugada para venir a las mañanas de oración. Y nada le quita el impulso, nada le quita el impulso. No hay cosa que impacte más a una generación que esa convicción. Aquí podemos tener muchos equipos. Podemos romper las ventanas y poner estas torres hasta acá, que llegue hasta allá todo el sonido. Entonces seríamos cristianos de audio, cristianos que predican con sonido. Pero la gente ocupa ver cristianos audiovisuales. La gente ocupa tener una experiencia viendo tu vida, viendo tus frutos, viéndote en medio de las circunstancias más difíciles. Y ahí estaba Pablo y Silas. Y dice que con eso de la madrugada, medianoche madrugada, se empieza a escuchar un estruendo.
y empieza a temblar todo. Ya se imagina ahí el carcelero, ¿verdad? Medio con sueño, recostado en una pared, y empieza a sentir que las paredes se mueven y empieza a sentir y a escuchar el ruido de todas las bartolinas, de todos los portones, de los candados que comienzan a sonar. Usted se imagina el ruido estrepitoso de las cadenas, de los hierros que se mueven, de las cadenas, de los candados que se mueven, y empieza a sonar de repente como explosiones, que se quiebran los candados, que se caen piedras, y pasa el temblor, y el guardia entra a la cueva, entra a la cárcel, y empieza a ver que las puertas se abrieron. Todas las puertas se abrieron. Él era el encargado de cuidar los presos a los presos, y cuando entra ve que no hay que no hay candados, que las puertas están abiertas. Eso era algo grave para un soldado que cuidaba las cárceles, que tenía que pagar con su vida. Aquel hombre comienza a entrar en temor y dice: esto me fue mal, se escaparon. Dios mío, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Me van a meter preso a mí también, me van a matar, qué sé yo. Y aquel hombre agarra la espada y dice que la puso así y se iba a lanzar sobre la espada. Y cuando el hombre se iba a lanzar sobre la espada, escucha un grito que le diga: ¡no lo hagas! Era Pablo. Tranquilo, espera. Y le dice: aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Ninguno se te fue. Ah, espéreme. Usted hubiera salido corriendo. O usted hubiera sido íntegro. Porque es difícil ser íntegro en esos instantes. Ah, si la gente se hay un peso y dice: ¿quién es este peso? Ay, qué íntegro soy yo. Pero en ese momento se te abren las puertas. Usted dice: esto fue un milagro. Dios mío, esto fue que ya aquí me voy. Patitas, ¿para qué te quiero? Pero mire que no se escapó Pablo ni Silas. Se quedan ahí, y ninguno de los otros presos. Aquellos presos también estaban impactados viendo a Pablo y a Silas cuando estaban cantando ellos. Yo me imagino que ellos sentían la presencia de Dios, no lo podían explicar, pero dijeron: espérense, vamos a ver qué hacen ellos, porque esto no pudo haber sido otra cosa que el Dios de Pablo y Silas que están cantando aquí. Así que yo no me salgo corriendo, porque si Dios es capaz de romper las cadenas y los candados que los tenían atados, yo me espero a irme con ellos. Si ellos se van, me voy yo. Si ellos se quedan, mejor me quedo. Así que Pablo dice: no lo hagas. Aquí estamos todos. Y dice la palabra que aquel soldado sale corriendo y dice: tráiganme una luz, tráiganme una candela, y se va a ver. Y mira que todos están ahí. Y aquel hombre queda impactado por el testimonio audiovisual. Él los había escuchado predicando. Él los había visto en la plaza predicando, pero no los había visto en actitud. A ti te pueden escuchar cantando. A ti te pueden ver con un ay, yo amo al Señor. Hay un estado, ¿verdad? En WhatsApp, un estado de historia, en una historia de Facebook. Ustedes te pueden ver con muchas cosas, pero la gente te tiene que ver audiovisual, es decir, tiene que experimentar cómo eres en las circunstancias más difíciles, tu integridad en los momentos más difíciles. Ese es el mejor mensaje. Hay gente que tiene miedo a pararse aquí, pero el mejor mensaje es el que damos todos los días, cada vez que nos levantamos, cada vez que nos vamos al trabajo, cada vez que regresamos a la casa. Usted está siendo un predicador. Hay gente que guarda y conserva el primer traje con que predicó en un altar, pero no se acuerdan cuándo fue la última vez que predicaron con su vida, porque no lo están haciendo. Pablo dio uno de los mejores mensajes, no parado hablando, sino en la cárcel, mientras tenía esa actitud. Y aquel hombre, el carcelero, quedó impactado con la vida de Pablo. Quedó impactado. Le pregunto, ¿quiénes se han impactado con su vida? ¿O es de la gente que le dice a usted: y dice que es cristiano? Porque si es de eso que se impacta a la gente, pobrecita la gente a la que le estamos predicando. Mire lo que dice Hechos capítulo 16 versículo 29, hablando de la misma historia. El carcelero pidió luz
entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y luego los sacó y les preguntó: señores, los sacó para afuera. Después de haberse postrado llorando, los sacó a la luz y le dijo: ¿saben qué, señores? Los queda viendo a los ojos y le dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¡Oh, Dios mío! ¿En qué momento le hicieron llamado a ellos? ¿En qué momento le citaron un versículo? ¿En qué momento le leyeron la palabra? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento los hostigaban tocándole la puerta? Doña Marta, aquí estoy, soy yo, somos los evangelios. No, le predicaron con su vida, con su integridad, con su convicción en medio de la circunstancia más difícil. Aquel hombre no tuvo otra pregunta que hacer sino: ¿qué puedo hacer para tener esa misma convicción que tienen ustedes? Que en medio de lo más difícil no se quiebran. Les pueden quebrar la carne, les pueden quebrar los huesos, pero su convicción no se quiebra. ¿Cómo puedo hacer para ser como ustedes? ¿Qué hago? ¿Qué hago para ser salvo? Eso es convicción. Eso es convicción. Cuando te quiebran la carne, cuando todo se te derrumba, pero tú dices: yo sigo confiando. Mi Dios es fiel. Él dijo y Él lo cumplirá. Todo parece que no funciona, pero tú dices: si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Y aunque parece que te estés muriendo, dice: y aunque me matare, en Él esperaré. Eso es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero predicador. Ese es un verdadero testimonio a aquellos que no tienen a Cristo. Esa es la mejor forma de alcanzar a otros. Podríamos estar hoy haciendo brigadas y diciéndole: hermano, bueno, reúnanse, grupitos de 5, nos vamos ahorita, todos con Biblia, todos métanse la camisa por dentro, nadie con gorra para atrás, y nos vamos a ir de casa en casa. Y después mañana lo escuchan gritándole a los hijos, insultando al vecino. La gente, no. Pero tienes compañeros en el trabajo. Pero tienes vecinos 360 grados en tu casa. Pero tienes compañeros en la universidad. Pero tienes amigos que te están midiendo. Y está bien, no importa lo que haya sido. Pero si comienza con un cambio genuino en su vida, usted va a tener el mejor testimonio, la mejor prédica que ha dado en su vida. ¿Qué puedo hacer, señores? Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Si tenemos una generación de gente así, la gente va a venir a tocar la iglesia, va a llegar a la red y van a decir: hey, ¿qué hago para ser como ustedes? Que no importa que venga pandemia 1, pandemia 2, ustedes siguen cantando y adorando a Dios. No importa que se caiga el negocio y que lo corran del trabajo, usted sigue con la Biblia, sigue saliendo alegre, cristiano, diciendo gloria a Dios. No para de adorar, si hay en la madrugada, si hay en la noche, si hay en medio de la semana. La gente está diciendo: ¿cómo es, Carlos? Hay gente que me pregunta: ¿cómo es, Carlos, que la gente quiere ir a la iglesia? Y es que no les da miedo. Yo le digo: mire, tenemos gente que no importa que venga la pandemia a la 10, siempre van a tener el deseo de venir a adorar a la casa de Dios, porque hay gente que tiene convicción. Versículo 32, aquí voy terminando. Luego les expusieron, después de todo, después del testimonio, después de testificar con su vida, después de testificar con integridad, después les expusieron la palabra de Dios. Todo lo queremos hacer al revés. Nosotros exponemos la palabra de Dios, luego nos conocen y se van decepcionados. Y este es el líder que me tocó, tanto que me vino a molestar, y el día que llegué y me doy cuenta qué clase de lacra. Pero después luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Usted se imagina este hombre impactado por la vida de Pablo y Silas.
Pero usted se imagina a la esposa y a los hijos de este hombre impactados por el cambio de este hombre, llevando a los que predicaban a su casa. El riesgo que corría este hombre, y los lleva a su casa para que le prediquen a Cristo. ¿Usted no cree que la esposa estaba impactada? ¿Usted no cree que los hijos de ese señor estaban impactados? Y Pablo les comienza a predicar. Entonces Pablo le testifica con su vida al carcelero. El carcelero le testifica con su vida a su esposa. Esto es una cadena. Con una persona que tenga convicción, esta es una cadena que no se rompe. Usted puede tener convicción, uno solo en su casa que pueda creer en Dios, pero el día en que se rompan las cadenas, el día en que se estremezcan, que se abran las cárceles, ese día se reventó y empieza la cadena de salvación para toda tu casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas que probablemente él les había hecho. Le dijo: acuéstese aquí, Pablito, mire, tráiganme una gasita, tráiganme agüita, y con agua caliente, y les empezó a lavar las heridas, el mismo que se les había provocado probablemente. Hay gente que te hiere, hay gente que te insulta, hay gente que dice: esos cristianos pirujos. Mire, pero cuando usted sigue manteniendo su convicción, esa misma gente Dios le va a permitir que vengan y te sanen las heridas que te provocaron injustamente, después de que hayamos tenido testimonio con ellos. Les lavó las heridas. Y dice: a esas horas de la noche el carcelero se los llevó a su casa, les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados. ¡Wow! ¿Usted está escuchando eso? ¿Cuántas cosas en unas pocas horas con alguien que tiene testimonio, que tiene convicción de su fe? Alguien que no es que amanece hoy con los cables pelados y que entonces dice que Dios a mí no me escucha, es que yo no entiendo cómo es que aquel Dios le escuche a mí nada. No, sino que alguien que dice: no importa lo que pase, de mi boca siempre habrá una alabanza. Eso es lo que sucede cuando hay gente con convicción. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Se fueron al río a bautizarlos, y dice: luego el carcelero los llevó de vuelta a su casa y les sirvió comida. Antes le hubiera dado veneno, hoy los lleva a su casa y les da comida. Yo imagino a Pablo después de la tunda que le dieron, de las heridas y de todo aquel asunto que pasó, y después predicar, explicarle las escrituras, después salir corriendo al río a bautizarlos, y lo traen en la casa en la madrugada, y llega a la casa y siente aquel olor a frijolitos fritos, huevito picado con queso, con tortillas, con café, y dice: ¿qué es esto? No, le dice: tenemos una cenita preparada para los siervos de Dios. Uy, aleluya. Y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Eso es convicción. Eso es convicción. No hace mucho, de todos es conocimiento, partió a la presencia del Señor un hombre amado en esta casa, nuestro hermano Roberto Martínez. Un hombre amado, con una integridad y un testimonio como el de Pablo, que impactó mucha gente. Y él padeció esa enfermedad del cáncer por un buen tiempo. La pandemia, el cierre por lo de la pandemia comenzó el 16 de marzo. Lunes 16 de marzo. El jueves antes de ese lunes, fue la última reunión que se tuvo acá en la iglesia. Fue la última reunión que él estuvo acá con una bandera orando por Honduras. Y todos los que van a ver ese video van a encontrarse con un hombre que usted jamás, si no lo conociera, si no supiera la enfermedad que tenía, jamás usted se hubiera dado cuenta que ese hombre estaba enfermo. ¿Por qué? Porque tenía una actitud y un testimonio que no importa lo que estaba pasando, era un hombre que amaba a Dios, que hablaba con convicción, no importa lo que estaba pasando.
Y esa fue la última reunión que estuve aquí, con una bandera de Honduras extendida. Esos testimonios impactan a otra gente, impactan a la familia. Tuve la oportunidad de estar entre las únicas 10 personas que dieron permiso para entrar al sepelio. Y en los últimos cantidades de tierra que le echaron al féretro, su hija Yami me estremeció cuando escuché un grito de ella que dijo: ¡Papi! ¡Ganamos! Dije, no se quedó ahí la actitud, se quedó con su familia. Otro hubiera estado diciendo: Dios, qué injusto, tanto que te sirvió, tanto que dio, y mira, ¿y por qué no lo sanaste? Pero dijo: papi, ganamos, ganamos, ganamos. Eso es testimonio. Que aún en los momentos de la muerte, que aún en los momentos que parece que Dios no contestó, tú dices: Señor, si aún llega la muerte, para mí el morir es ganancia. No hay nada, no hay nada, no hay nada que pueda mover mi fe y mi convicción. Si tenemos una vida así, nos vamos a levantar cada día y sabemos que todos los que nos miren de frente, de lado y a nuestras espaldas, estamos predicando. A lo mejor nunca agarre usted un micrófono aquí, pero sea el mejor predicador en su casa, sea el mejor predicador en su barrio, sea el mejor predicador en su trabajo, sea el mejor predicador en el negocio, en donde quiera que esté, sea el mejor predicador. Jesús vino por una cosa: para buscar y para salvar lo que se había perdido. Esto no es para buscar a los que son más santos y entonces ahora tengo un gran círculo de santos. No, no, no. Esto tiene que continuar buscando a los que están perdidos. Y les voy a predicar con mi vida. No les puedo predicar a todos, pero usted le puede predicar a 10. Usted le puede predicar a 10, usted a 10, usted a 10, usted a 10, usted a 10. ¿Cuántos podemos predicarle aquí? No habrá estadio, no habrá templo, no habrá lugar donde quepa toda la gente que puede llegar a los pies de Cristo cuando empecemos a testificar y a predicar con nuestra vida. No importa lo que venga, mantenga su fe, mantenga su convicción en Dios. Y en esos momentos, ojo, porque aún ahí, en medio del dolor, estarás predicando. No hay mensaje que impacte más que esos momentos difíciles. No hay mensaje que cale más que esos momentos. Yo podría aquí traer diapositivas bonitas que se muevan con efectos, con gráficas, con efectos musicales. Ahora hasta hay pistas melodramáticas que captan la atención para momentos psicológicos tristes, para momentos psicológicos emocionalmente alegres y que causen una emoción en la gente. Yo podría traer todo eso, pero el mensaje más impactante no es lo que usted escucha, sino mi testimonio, su testimonio. No importa que aquí nos reunamos una vez, 2 veces a la semana. No importa que solo vaya a la red una vez a la semana. Seguimos predicando 24 horas. Con mi vida, con lo que posteo en el internet, con lo que escribo, con mis respuestas, con lo que veo, con lo que recibo, con lo que comparto, con lo que hablo, con lo que digo, por los lugares donde voy, por lo que hago.